Cristian Girard, gracias por venir a Brotes Verdes. Gracias, Alejandro, por invitarme. Se tiene asociada en general la evasión a los manteros, a la salada, a lo informal, a lo negro, digamos, la economía negra. ¿Hay más evasión en el mundo VIP que ahí? Bueno, mira, ahí leo el zar. El capitán puede ser, pero el zar no sé si el zar. Sí, sabés que yo no sé si es más, seguro es más reprochable éticamente. Y creo que sí hay mucha evasión entre los sectores de alto poder adquisitivo y de alto patrimonio en la provincia de Buenos Aires y por extensión en Argentina. Me parece que hay que hacer un trabajo muy fuerte de concientizar sobre lo que representa pagar impuestos, cumplir con las obligaciones tributarias. Las leyes se aprueban por todas las fuerzas. Es un tema democrático, ¿no? Hay leyes, obligaciones tributarias, y después están los que cumplen y los que no cumplen, los que tienen recursos para evadir, para eludir, para tener estrategias que escondan del fisco, y eso realmente termina perjudicando en algún punto a la propia democracia. Entonces es un tema de un debate central, quién paga impuestos y cómo los cobramos, ¿no? Quiénes evaden, quiénes no evaden. Y ahí es donde nosotros decimos, por algún lugar hay que empezar. La evasión es mala en general, por algún lugar hay que empezar. Nosotros decimos empezar por los que más tienen. Ahí hay imágenes detrás de Girard, imágenes de lo que hicieron durante este mes de enero. Hay algunas mansiones ahí que no sé si no tenían para pagar el impuesto inmobiliario, pero para cortar el césped se ve que sí, porque está prolijísimo. Mirá ¿esa dónde es? Eso es en Pinamar Norte. ¿Esa casa no estaba declarada? No, es una urbanización abierta y figuraba como baldío. Ahí fue un operativo en Pinamar Norte, 25 casas, 5.000 metros cuadrados sin declarar, una gran parte de ellas con pileta. Digamos, ahí los tipos constructivos se notan, se ven. Es alto poder adquisitivo, no es la primera vivienda de nadie. Me parece que ahí es donde estamos poniendo el dedo en la llaga quizás, pero creo que está bien, digamos. Me parece que es lo que hay que señalar y el criterio con el que queremos trabajar en la provincia de Buenos Aires, porque el gobernador es lo que me pidió cuando me hice cargo de este rol que estoy jugando, que fue empezar por los que más tienen para que la provincia sea más justa, porque no alcanza solo con cómo intervienen las políticas del Estado, sino fundamentalmente en cómo se financian. ¿Qué diferencia hay en plata, para el que nos está mirando, entre lo que paga un baldío y lo que paga una mansión de estas? Y depende de la cantidad de metros cuadrados, pero en el caso de Pinamar hicimos un operativo 158 propiedades, 50.000 metros cuadrados, y es aproximadamente equivale a 9 millones de pesos de impuestos que dejamos de cobrar, que ahora recuperamos. Si tomamos el total de los operativos que hicimos en el año... Claro, eso sabe a poco. Parece poco, son 158 viviendas, eso es el impuesto, a eso se le suman las multas y lo retroactivo. Pero te decía, si tomamos todo lo que detectamos desde que estamos a cargo de ARBA, son 4 millones de metros cuadrados construidos sin declarar. Representa una recaudación entre el impuesto determinado más las multas más las deudas de aproximadamente 2.000 millones de pesos, más 700 millones de pesos de deuda que recuperamos. Estamos hablando de 2.800 millones de pesos recuperados en metros cuadrados detectados sin declarar, a lo que se suman embarcaciones deportivas y autos de lujo, y ahí totalizamos 4.600 millones de pesos, que sé que es un número muy grande y que la gente no se lo puede dimensionar. Son más o menos 5 millones de vacunas contra el COVID, para hacernos una idea de qué implica este trabajo que estamos haciendo en ARBA y qué representa para la provincia. ¿Cuánto en plata de vuelta entre yates, countries y autos de alta gama? 4.600 millones de pesos, equivalente a, para poner un orden de magnitud, 5 millones de dosis de vacunas contra el COVID. Esto tiene que ver con políticas que se van acumulando de los distintos gobiernos, digo, no solamente de la gestión anterior, porque los campos en la provincia, esto lo decía Sloto todo el tiempo, durante el gobierno de Scioli lo decía, el impuesto inmobiliario rural, inmobiliario urbano, siempre fue muy bajo en la provincia de Buenos Aires. Pagan muy poco los dueños de campos. Insisto, no pasa desde Vidal solamente, pasa desde antes. Pero ¿qué pasó durante la gestión de Vidal? Bueno, primero, como vos decís, es una tendencia histórica, no solo en Argentina, sino global, de reducir los impuestos patrimoniales y en particular a quienes tienen patrimonios de mayor cuantía, a los ricos, digamos, ¿no? Con la promesa de que bajando impuestos a los ricos y a las grandes corporaciones vienen las inversiones, el crecimiento y el desarrollo, se desfinanciaron a los estados y con ese desfinanciamiento apareció la deuda, luego los intereses, el default, el desmantelamiento del estado de bienestar. En los últimos 4 años la diferencia yo creo que es notoria y es parteaguas. Nosotros
decidimos empezar a mirar estas cosas, decidimos empezar por los que más tienen, pero cuando miramos lo que hacían en los 4 años anteriores, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, vemos que hacían la vista gorda con la evasión de quienes tienen grandes patrimonios o de algunos ricos, porque no son todos los ricos. El problema no son los ricos, sino que es un problema político. ¿Cuál es el posicionamiento de cada partido político, de cada espacio político frente a esto? Bueno, es que por eso es interesante entender esto. Fundamentalmente, ¿qué hizo la gestión anterior? Un mega blanqueo por el cual exteriorizaron 100.000 millones de dólares que habían evadido al fisco y les bajó la alícuota de bienes personales. Sí, claro. Todo eso sobre un impuesto que ya venía deteriorado, como vos decías antes, desde el 90 hasta acá. En el 90 representaba la mitad de los ingresos de la provincia de Buenos Aires el impuesto inmobiliario, hoy representa apenas el 8%. ¿Cómo? ¿El 8%? O sea, hoy el grueso es ingreso bruto, que es el que pagamos todos por igual, y era en el 90 la mitad de la recaudación el impuesto al patrimonio. Sí, exactamente. Bueno, ¿y eso va a volver cuándo? Bueno, es un trabajo que estamos haciendo. Hay 2 niveles, ¿no? Por un lado está lo que es la estructura tributaria y la discusión política sobre qué impuestos se pagan, y eso es lo que define la legislatura, instancias del Ejecutivo, por supuesto. Ahí tratamos de trabajar con progresividad, de que paguen más quienes más tienen. Hay un montón de problemas que podemos después hablarlos en detalle si querés, pero por otro lado está el trabajo que hacemos nosotros en ARBA para detectar evasión, bienes que no están ni siquiera declarados. Los yates, por ejemplo, ¿dónde los encontraron los que no estaban declarados? Los yates es un operativo que hacemos en zona norte de Gran Buenos Aires, fundamentalmente. Lo hacemos visitando las guarderías, los amarres, que son... ¿Qué vale un yate? Están... Perdón, la ignorancia. Y depende de los pies, digamos, no soy un especialista en navíos, ¿no? Estoy muy lejos de eso. Pero depende, puede haber yates de 300.000, 400.000 dólares tranquilamente, puede haber embarcaciones de menos valor, ¿no? De 90.000 dólares, 50.000 dólares, lanchas de 20.000 dólares. Y hay algunas que de todo. Ni siquiera declaradas, digamos. Hay de todo, sí. Hay unas 56.000 embarcaciones en la provincia de Buenos Aires, 39.000 tienen deuda. Creemos, este verano notificamos 3.000 embarcaciones que ni siquiera estaban en el radar del fisco bonaerense, con lo cual ni siquiera les estábamos emitiendo el impuesto para pagar. Cuando encuentran a alguien así, a alguien que tiene un yate y no lo declaró, a alguien que tiene un auto de altísima gama y, no sé, debe patentes de que lo compró, ¿qué le hacen? ¿La multa de cuánto es? Bueno, son situaciones distintas. En el caso de los autos, nosotros tenemos publicada la lista de vehículos con deuda. Y eso es una condición para que si detenemos un vehículo y la deuda supera el 10% de la evaluación fiscal, podemos proceder al secuestro del vehículo para que se ponga al día el propietario. No es nuestra intención, nuestro objetivo hacer eso, pero sí volvimos a publicar las listas, algo que se había dejado de hacer, porque eso nos da la posibilidad de, en el caso de hacer un operativo y detectar un vehículo de altísima gama que no está pagando las patentes, y la deuda supera el 10% de la evaluación fiscal, podemos retener el vehículo hasta que el propietario pague. ¿Cuándo se había dejado de hacer eso? Eso la gestión anterior dejó de publicarlo. En el caso de las embarcaciones deportivas tenemos que darnos un trabajo a nivel nacional porque no hay un registro de propiedad como si hay con los automotores. Hay mucho por mejorar ahí. Nosotros estamos empezando a plantear la situación, tenemos que empezar a dialogar con Nación a ver si le encontramos una vuelta a esto, porque muchas veces intimamos a alguien a que pague la deuda y dice, yo lo tengo en Santa Fe, claro, no es más mío. Claro. Entonces, al no haber un registro de propiedad de embarcaciones deportivas, es más difícil seguir el rastro, pero igualmente nosotros estamos muy cerca de las guarderías, de los amarres, de los clubes donde hay de los clubes de yates, digamos. Y siguiendo muy de cerca, es uno de los objetivos de este año, fundamentalmente, mejorar la recaudación ahí, ir a buscar a los que tienen esos bienes. Esto, perdón, es política pura, ¿eh? A usted le podrá parecer propaganda, quizás. Hay como una cosa en Argentina que el que paga impuestos es un gil, ¿viste? Como, sí, igual se la gastan, no vuelve. Hoy vi un spot de Pablo Iglesias, el vicepresidente español, que decía... Si tú te vas, le ponía, que acá se le podría decir a Galperín, por ejemplo, a Grocopatel, tipos que se hicieron nacionalidad uruguaya para no pagar impuestos acá en Argentina. Decían, si tú te vas, ¿quién paga el tratamiento de terapia intensiva de este señor? Y mostraban uno con COVID. ¿Quién paga la escuela de esta nena? Y mostraban a otro. Es política pura. Están usando ustedes ahora una tecnología nueva, imágenes satelitales, y hay algo que tenemos en exclusiva acá en Brotes Verdes, que quisiera que lo explicaras vos, porque no la leo del todo bien la imagen satelital. ¿La tenés, Rodo? Ahí está. Ahí está, ahí tenés el barrio, a la izquierda la foto satelital, a la derecha una línea de tiempo que va mostrando cómo se construyen los metros cuadrados en el barrio.
El country de fantasma. barrios cerrados dentro Sí. del country, ¿no? Sí. Y en ese es un country en Mar del Plata, más allá del nombre. Sí. Detectamos todo un barrio, 30.000 metros cuadrados, que se construyó 2016, 17, 18 y 19. Acá lo tengo, mirá. Que no estaba declarado. 30.000 metros cuadrados sin declarar. Pará. completos. De estos caminitos, ¿qué parte estaba sin declarar? ¿Esta? Lo que está, y es lo que está construido de 2016 en color azul oscuro, azul más Francia, turquesa, verde clarito y verde oscuro, que es lo de 2020. Todo lo que ves en esa imagen pintado de esos colores estaba sin declarar. Los colores, de vuelta, decime, los que Corresponden al año en que se construyeron. Sí. Y nosotros detectamos ahora que desde 2016 en adelante no había nada declarado, a pesar de que estaban construidas las calles, los espacios comunes, las casas, las piletas. De nuevo, esto es un problema con los desarrolladores, no con la gente que vive ahí. De hecho, a nosotros un tema que nos preocupa es tutelar el derecho a la propiedad privada de quienes habitan en esos barrios, porque no pueden escriturar y trae un montón de complejidades adicionales. Así que es un tema... Eso lo que te iba a preguntar. Por ahí alguien que se mudó ahí, no es que pidió que no lo declaren. ¿Hay un sistema para estafar al fisco, digamos? ¿Un sistema ya aceitado? Yo diría, es una práctica que evidentemente en la gestión anterior lo que podemos ver por los años en los cuales esos metros no están declarados, evidentemente había una aceptación tácita de, bueno, después vemos cómo se resuelve. Nosotros creemos que que los desarrolladores inmobiliarios deberían internalizar el pago del impuesto en su ecuación de rentabilidad y gastos y llevar a cabo el proyecto con una tasa de retorno que tengan en cuenta que tienen que pagar el impuesto, porque después no pueden escriturar porque tienen deuda y vienen los problemas. Entonces queremos proteger a quienes viven ahí, que no necesariamente son ricos, ahí vive gente de clase media, que busca verde, que busca el espacio que las ciudades no le dan. ¿Y cómo juegan los intendentes con esto? Porque hay muchos que prefieren, pasó en Guernica, prefieren un country a otro tipo de urbanización precaria porque les cobran otras cosas, tasas municipales y demás, y entonces no les interesa tanto que se declare. Bueno, en algún punto va en paralelo lo que puede hacer ARBA para recaudar impuestos y lo que hace el municipio con el uso del suelo y después la provincia con el uso del suelo. Esos son problemas que escapan de lo tributario. En cuanto a lo tributario, una vez que detectamos el barrio, nosotros ya podemos ver el grado de avance del desarrollo y empezar a cobrar como si fuera un country. Más allá de lo que haga el intendente o no, si pagan las tasas o no, en general los municipios tienen mayor capacidad de empezar a cobrar las tasas que nosotros de cobrar como country, porque tenemos que ir demostrando un montón de cosas que bueno, estamos trabajando sobre todo por pedido del gobernador y con la ministra de Gobierno, con Teresa García, para ir regularizando la situación de los barrios cerrados. Obviamente ARBA a disposición del trabajo que está haciendo gobierno, a instancias del gobernador, porque lo tributario es subsidiario, digamos, no es lo central. En lo tributario nos estamos enfocando en detectar metros cuadrados construidos sin declarar y empezar a emitir y cobrar el impuesto y ver desde cuándo está construido y cobrar la deuda más las multas. Última, más allá de la provincia, en términos generales, en Argentina, y de vuelta, esto no tiene que ver con agredir a nadie personalmente. En Argentina los ricos, las clases altas, pagan mucho, poco, normal de impuestos, parecido, distinto a lo que pagan, por ejemplo, en el resto de América Latina. Yo creo que la tendencia global es a que los ricos paguen menos. Argentina no escapa de eso. En los últimos 40 años es un proceso global. El neoliberalismo no nace acá, no es solo una cuestión argentina local. Si deberían pagar mucho, yo creo que no, que la carga tributaria sobre los grandes patrimonios no es excesiva. Ahora, si además cumplen con eso, te puedo decir que el gran problema de Argentina es la fuga de capitales y la evasión y la ilusión fiscal que eso implica, un entramado de una economía offshore, un entramado de sociedades que están en países donde no tributan, donde no informan. Y que bueno, ahí de nuevo es político, hay un espacio político que lo ve de una manera y otro espacio político que tiene funcionarios, que tienen cuentas offshore, empresas offshore, que les parece bárbaro, y estamos los que pensamos de otra manera, que creemos que para profundizar la democracia, la igualdad fundamental y que para reducir la desigualdad, el cobro de los impuestos es la piedra, digamos, basal de una sociedad más justa. Girard, gracias por venir a Brotes Verdes. Muchas gracias, Alejandro. Les prometí